Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Vamos a esperar un minutito más para darle espacio y tiempo a que se conecten algunos más y en unos minutitos arrancamos. Si querés nos vamos presentando de a poco. Dale. Yo soy Paulo Banchek, soy embrióloga clínica, trabajo en Rosario. Yo tengo un rol en la Sociedad Argentina de Embriología Clínica, que es coordinar encuentros. Nosotros estamos mucho más acostumbrados a armar talleres, a armar encuentros, a armar jornadas para embriólogos. Esta es la primera que armamos desde SAEC, desde la Sociedad para Pacientes. Nos resulta sumamente importante, nos atrae un montón hablar con ustedes, así como ustedes están ahí a la espera de charlar con nosotros, nosotros nos pasa lo mismo desde el otro lado. Yo particularmente no hablo con pacientes en mi clínica, así que esto es todo un desafío para mí, estar hablando acá con ustedes hoy. Así que esperemos, todos esperamos cumplir sus expectativas, que la mayoría de las preguntas que tienen ahí dando vueltas en las cabezas en un momento importante como en el que están pasando, o ya pasaron o van a pasar, bueno, esperamos eso, que todas esas preguntas las puedan volcar sin miedo, sin miedo a que nadie los juzgue. Acá estamos todos para aprender y para enseñarles a ustedes. Nosotros tenemos todo este conocimiento y se los queremos transferir a ustedes. ¿Para qué? Para que atraviesen este momento de la mejor forma posible. Así que, bienvenidos, y bueno, están con nosotros varios embriólogos que veo por ahí que van apareciendo cada vez más, así que si quieren ir presentándose. Hoy vamos a tener una charla de Ignacio Moreno y de Camila. Cami, tu apellido siempre también se me complica, el mío no es fácil, lo sé, pero Trauchi, así, sin la T y sin la S. listo, así nomás. Sí. Bueno, sí, yo no soy quien para decir que el apellido es complicado, pero bueno, vamos a tener la charla de ellos dos. En el programa también estaba, nos iba a venir a comentar cómo habían sido los resultados de la primera encuesta que contestaron en el formulario de inscripción. Iba a estar Marcela Culere, que estuvo la charla anterior, hace 2 sábados atrás, pero bueno, tuvo algunos inconvenientes y no va a poder estar, así que bueno, entre todos vamos a encargarnos de darles esa devolución de la encuesta que hicimos para conocer un poco más qué sabían previamente ustedes y hacia dónde apuntar nuestras charlas, el desconocimiento tal vez que había en la sociedad y hacia dónde apuntar cada charla que fuimos armando. Así que bueno, lo dejo, ya estamos en horario más o menos, así que vamos a alargar. Los dejo con Cristian Álvarez Edó, que es el presidente de nuestra sociedad, que les va a dar una bienvenida, y bueno, y continuamos. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muy felices nuevamente de tenerlas aquí, tenerlos a todos ustedes aquí compartiendo con los especialistas de SAEC. Para nosotros es una alegría enorme poder nuevamente encontrarnos y, como bien dijo Paula, poder de alguna manera ayudarlos y ayudarnos a mejorar cada día en nuestro conocimiento y en nuestra aproximación a ustedes los pacientes. Así que sin duda el primer encuentro fue muy gratificante para todos nosotros. Desde la sociedad nos sentimos muy felices de haber contado con todos ustedes, así que esperamos que este encuentro también logre ese mismo objetivo, así que esperamos sus preguntas, sus inquietudes, su participación, y recuerden que junto a los expositores como Ignacio y Camila van a encontrarse también algunos embriólogos que también seguramente van a poder aportar desde su experiencia. Así que los invitamos a los embriólogos presentes también a participar, a aportar, y creo que esto es el mayor beneficio que tiene este tipo de encuentros, que es conocernos, conocer los temas que vamos a tratar, y al mismo tiempo disfrutar justamente de poder compartir esta experiencia juntos. Así que sin más, bienvenidos nuevamente, bienvenidos a SAEC, y le doy la palabra a Paula para que empecemos el encuentro. Gracias. Bueno, entonces mi rol acá va a ser introducir a Ignacio. Ignacio Moreno es embriólogo de Rosario y por ahí, de todos lados es Nacho, que nos va a hablar un poco sobre PGT, les va a sacar algunas dudas, y bueno, y lo que les quería comentar es que está abierto el chat
para dudas que ya tengan o que vayan surgiendo durante la charla, las pueden ir poniendo ahí y nosotros las vamos a ir leyendo y vamos a tratar de ir contestando las más que podemos. ¿Nacho? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar acá. Gracias a SAEC por esta iniciativa y voy a ir compartiendo la pantalla. A ver. Dígame si se ve. Ahí va. Bárbaro. Bien. Bueno, entonces vamos a dar inicio un poco a la charla. Quiero ver si puedo... Ahí está. Disminuir esto. Bueno, un poco la idea es contarles acerca de lo que es el PGT. Procedimiento que tiene bastantes cosas complejas y que muchas veces nos falta información para poder, digamos, tomar buenas decisiones. Así que nada, vamos a hablar lisa y llanamente de lo que trata este procedimiento. Y si arrancan con... a ver que no puedo... No me están dando el... Ahí está. Si arranca con una cara así, más o menos yo pretendo que terminen con este tipo de cara después de lo que va a ser esta charla. Así que es fundamental, digamos, que hagamos un repasito de genética, va a ser muy breve, cosa que no se asusten, pero una célula dentro del núcleo tiene todas las moléculas de ADN de esta manera, está toda desordenada. Y en un momento estas moléculas de ADN se ordenan de una manera tan espectacular que forman este tipo de choricitos. Que dicho sea de paso, esto es el cariotipo, que quizás alguna vez se lo mandaron a hacer, y es como nuestro ADN, nuestro DNI, digamos, genético, nuestro documento genético. Que nos dé normal el cariotipo no significa que el embrión vaya a tener un cariotipo normal, porque el cariotipo, como les digo, como el DNI, es propio de cada persona. Entonces, como para entender un poquito más esta cuestión que a mí realmente me fascina, cómo la célula puede hacer esto, digamos, con un ovillo de lana, o sea, con un manojo de lanas, que cada lana es una molécula de ADN, cada vez que se va a dividir la célula, no sé cómo hace, digamos, sí se sabe más o menos cómo hace, pero logra hacer esto. ¿Cómo no se confunde? Es impresionante, o sea, las cuestiones, digamos, de la biología que nos vuelven locos a todos. Bueno, entonces, en esta molécula de ADN nosotros tenemos que la unidad funcional es el gen. El gen puede ser simple o estar armado de una manera más compleja, que no vamos a entrar en ese tema, pero si a esta molécula nosotros la recontra compactamos, vamos a formar un choricito, así que se llama cromosoma. Y esto es clave para entender el PGT que sigue, porque el cromosoma sería básicamente el ovillo de lana, donde la molécula de ADN se hipermega compacta, se acomoda, se ordena y forma este ovillo, que en realidad el cromosoma tiene más una forma de choricito por lo que vimos. En esta foto lo vemos como si fuera una cruz, porque este cromosoma, que sería así, ahí está, se dividió para poder, se duplicó, digamos, para poder dividirse la célula, ¿ok? Pero lo que es el cromosoma es un choricito que tiene un brazo corto que se llama P, un brazo largo que se llama Q, que no importa eso, y dentro de cada célula del ser humano hay 46 cromosomas, y a esto, acuérdense, esta palabra también se le llama ploidía. Bueno, espero que no les mareé este mini repasito, pero es fundamental para entender lo que sigue. ¿Por qué? Porque PGT significa testeo genético preimplantacional, y hay varios tipos de PGT. Tenemos el PGT-A, que lo que nos va a dar cuenta es sobre el número de cromosomas que hay dentro de cada célula del embrión. Como dijimos recién, tienen que haber 46 cromosomas dentro de cada célula. Si hay 46, el embrión se va a llamar euploide. Por eso la palabra ploidia, ¿no? Porque tiene todos los cromosomas que tiene que tener. Si tiene de más o tiene de menos, se llama aneuploide. ¿Ok? Otro tipo de PGT es el PGT-M, que lo que va a buscar son enfermedades específicas en cada gen, es decir, en la unidad funcional que hay en la molécula de ADN. Pero para esto tenemos que conocer
que los progenitores son portadores de alguna enfermedad. Porque no podemos, o sea, yo sé que es un error frecuente pensar que se le podría hacer como un escaneo a cada embrión para ver, digamos, de todos los genes que tiene, digamos, qué enfermedad tiene, o si es que tiene alguna enfermedad. Eso con la tecnología que tenemos hoy en día no se puede hacer. Lo que sí tenemos es este PGTM, que cuando los progenitores son portadores de un tipo de enfermedad específica, se busca en el embrión a ver si esta enfermedad va a estar presente o no. Y en base a eso se decide transferir o no el embrión. Otro tipo de PGT es el PGT-SR, que tiene que ver con estos cromosomas que cuando las células se dividen o se están formando los cromosomas, a veces hay errores, y un pedazo de cromosoma se pega con otro pedazo, se intercambian pedazos, y si bien la cantidad sigue siendo la misma, hay 46 cromosomas, hay rearreglos, se llama. Hay rearreglos cromosómicos, que eso lo estudia el PGT-SR, que el análisis molecular va a ser el mismo, digamos, que el PGT-A. Y el otro tipo de PGT es el PGT-P, que no me están dando el clic, ahí está, que es poligenes. El PGT-P está todavía en desarrollo y estudia un tipo particular de genes que no son genes simples, sino que son un grupo de genes que tienen un patrón de herencia distinta a la mayoría de los genes y que tendría que ver con lo que es la prevención de enfermedades a futuro. Pero bueno, todavía está en desarrollo. Vamos a centrarnos en lo que es el PGT-A, que es el PGT más comúnmente utilizado en la clínica. Entonces, principalmente la edad, la indicación, digamos, clínica es la edad materna avanzada. El óvulo, con el pasar de los años, tiene mayor susceptibilidad a generar errores en lo que son estas distribuciones de cromosomas. Por eso, cuando la edad materna es avanzada, hay mayor chance de tener errores y es en sí una de las indicaciones clínicas principales para hacer PGT-A, a partir de los 38, 39, 40 en adelante. Abortos recurrentes, falla de implantación, cariotipo alterado, factor masculino severo, y después surgen otras preguntas en el medio del tratamiento, como por ejemplo, si yo hago ovodonación o doble donación de gametas. Las gametas son óvulos y espermatozoides. Si utilizo gametas de banco, ¿tengo que hacer PGT-A? O si solo tengo un embrión y tengo indicación, pero solo tengo un embrión, ¿me conviene? ¿Tengo que hacer PGT-A? Si tengo 35 años, ¿me conviene? ¿Lo hago o no lo hago? Bueno, de acá surgen las otras indicaciones no clínicas, que son un poco a elección del paciente, con información y charlado con el equipo médico, tanto médicos como embriólogos, y obviamente la decisión del paciente. Si yo tengo 35, por ejemplo, y digo, yo todo embrión que quiero transferirme, quiero tratar de reducir el riesgo genético. Y bueno, es así. Cuando nosotros transferimos un embrión que es euploide, que tiene todos los cromosomas que tiene que tener, estoy reduciendo ese riesgo genético. Entonces, no es indicación clínica, pero si es deseo de la paciente o del paciente, lo puedo hacer. Otra cuestión es reducir el time to pregnancy, que es el tiempo que yo voy a demorar en embarazarme. Si yo tengo, por ejemplo, 5 blastocistos y uno solo era euploide, bueno, evité pasar por otras 4 transferencias de embriones anormales que no iban a dar un embarazo o que quizás no iban a llegar a término, y además evité estas beta espera de falsas esperanzas, que son aquellas betas que, o sea, esos tiempos de espera que tenemos que atravesar cuando transferimos embriones que son anormales y que no van a dar embarazo. Y otra cuestión es que si yo quiero elegir el sexo del embrión, lo puedo hacer, porque cuando yo estudio todos los cromosomas del embrión, parte de esos cromosomas, o sea, hay 2 cromosomas de esos embriones que son los sexuales. Entonces yo puedo saber el sexo cromosómico de ese embrión. Hay clínicas y hay profesionales que no están de acuerdo con esta última elección. En España, por ejemplo, está totalmente prohibido. No se informa el sexo de los embriones. Acá en Argentina se puede, digamos, no está prohibido, y queda criterio, digamos, de cada clínica, de cada profesional, hacerlo o no hacerlo.
Bien, las etapas de procedimiento. Antes de entrar en las etapas en sí, quiero que vean ustedes cómo es que se forma un blastocisto. ¿Cómo partimos? De un óvulo fertilizado, un pronúcleo del espermatozoide, un pronúcleo del óvulo. No sabemos cuál es cuál. El cigoto, que es ese óvulo fertilizado, se empieza a dividir. Esto ya es día 2, pasa a día 3, que tendría que tener 8 células. Fíjense estos fragmentitos, después lo vamos a mencionar al final a esto. Y tenemos acá una mórula, que la mórula empieza a formar el blastocisto, y el blastocisto acá le hicieron hatching, y el blastocisto a partir de ese orificio empieza a salir y expone esta que es el trofoctodermo, y que es lo que vamos a biopsiar finalmente. Entonces, a ver, anda medio lento. Se me traba la... No lo puedo pasar. Ahí está. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer en una biopsia es primero hacer un assisted hatching en día 4 o en día 3. Algunos lo hacen día 4, otros día 3, y algunos directamente lo hacen día 5 a la mañana. A mí me gusta hacerlo día 4 porque yo ya, cuando la mórula está cavitando, yo ya veo más o menos dónde va a estar el macizo celular interno, que es todo esto, ¿no? Que esto es lo que va a formar al bebé y es lo que no vamos a tocar en una biopsia. Lo que vamos a hacer es sacar un pedacito de trofoctodermo, que son 4 o 5 células, del lado más alejado al macizo celular interno, y obviamente esto va a ser una muestra representativa del embrión, no es la totalidad del embrión, pero sí es una muestra. Entonces, esto para que tengan en cuenta, porque cuando transferimos un blastocisto que ya fue biopsiado, a veces pensamos que es por error o a veces por avivada, pero ténganlo en cuenta, cuando se transfiere un embrión que ya tiene biopsia, no le deberían cobrar el assisted hatching porque eso está incluido en el procedimiento de biopsia, ¿ok? Porque para entrar al embrión a buscar células hay que hacer assisted hatching. Eso ténganlo en cuenta. Entonces, el procedimiento de biopsia básicamente es agarrar un pedacito de trofoctodermo, aplicar un par de pulsos de láser para soltar un poco las células, la unión entre las células, y desgarrar ese pedazo de trofoctodermo. Esto es lo que se va a mandar a analizar, solo este pedacito. Y el embrión se va a congelar mientras esperamos el resultado. Ahora lo vamos a ver. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta en el procedimiento de biopsia de trofoctodermo? Primero que la biopsia es para todos los PGT. Si yo voy a hacer un PGT-A o un PGT-M, sí o sí voy a tener que pasar por la biopsia y por todo este tipo de procedimientos, menos el último, que ahora lo vamos a explicar. ¿Es un procedimiento invasivo? Sí. Implica una microcirugía en el embrión, pero si está bien hecho, si no toqueteamos tanto al embrión, si no le sacamos demasiadas células, el embrión no sufre daño y mantiene su potencial de implantación. Se puede hacer la biopsia de blastocisto sobre embriones que ya están congelados. Sí se puede. Hay un riesgo extra asociado al congelamiento y el descongelamiento, pero con una tasa de sobrevida del 98%, y esto depende fundamentalmente de la calidad de los embriones, es un procedimiento que sí se puede realizar. Así que no tengan miedo por eso. Muchas veces yo sé que se elige o se toma la decisión de hacer la biopsia cuando ya los embriones están congelados. Así que tengan eso presente. ¿Puede que el embrión no sobreviva? Y sí, puede que sí. El riesgo está. Depende fundamentalmente, de vuelta, de la calidad del embrión y del expertise del embriólogo para hacer no solamente la biopsia, sino el congelamiento y el descongelamiento de los embriones. Fundamental. Acá mencionamos al embriólogo, digamos. Nosotros somos los que estamos biopsiando, congelando, viendo a los embriones y todos los detalles del embrión en el microscopio. Entonces, es fundamental nuestra palabra. Traten, yo sé que en muchas clínicas no lo van a poder hacer, pero sigan insistiendo, traten de, cuando se tratan sobre todo de este tipo de procedimientos, pidan hablar con los embriólogos porque hay cuestiones que las vamos a ver más adelante. Necesitamos saber la opinión del embriólogo para tomar ciertas decisiones. Bien, una vez que sacamos ese fragmentito de células, el próximo paso es el guardado de células. Primero vamos a pasarla por distintas soluciones para lavar esas células, y esas células las vamos
a cargar en estos tubitos de PCR. Fíjense, ahí queda la célula, es muy, muy chiquito, esto se ve bajo la lupa. Y este tubito, así como está, se manda al freezer hasta el momento del análisis. Lo que sigue es el congelamiento de los embriones, que les conté. Esto va a hablar Cami ahora en un rato, así que no voy a entrar en detalle, pero los embriones, inmediatamente que se hace la biopsia, se congelan. Y lo que sigue es el análisis genético, que si va a ser un PGTA es un tipo de análisis, si va a ser un PGTM es otro tipo de análisis. Acá sí hay diferencia. Hay una amplificación primero de ADN y después una secuenciación, que es el nombre técnico que reciben este tipo de estudios para ver la cantidad de cromosomas que vamos a tener, que van a tener esas células. Es un nombre técnico. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta acá? Que son dudas súper frecuentes. Los insumos son caros en dólares. Por eso es un procedimiento caro, porque ya de cuando uno compra los insumos ya es carísimo. Entonces, y es caro en dólares, es caro afuera y es caro acá. Los resultados están en aproximadamente 3 semanas. Si es PGTM, demora un poco más todavía. ¿Por qué? Por dos cosas. Primero, porque el PGTM sí o sí tiene que viajar afuera, el PGTA no necesariamente. Y las 3 semanas es porque los equipos que utilizamos, digamos, para hacer este tipo de estudios, utilizan un cartucho. Ese cartucho tiene 24 posiciones. Recordemos que los embriones están congelados, solamente contamos acá con las muestras. Cada muestra, digamos, ese cartucho se va a llenar con distintas muestras que pertenecen a distintos embriones de distintas pacientes, cada uno rotulado y separado. Pero hay que llenar esos 24 lugares del cartucho. Entonces, si por ejemplo mis biopsias entraron en posición número 20, es muy probablemente que a la semana yo ya tengo el resultado. Pero si entraron en posición 2 o 3 o 4, yo tengo que esperar un poco más que ese cartucho se termine de llenar. Entonces, ahí puede ser que el resultado tarde 3 semanas, un mes o un mes y medio. No lo sabemos, depende de la empresa que hace, digamos, el análisis genético. Y no todo se hace en Estados Unidos. Hay empresas de análisis genético que trabajan con diferentes clínicas. Algunas hacen los análisis acá en Argentina, otros los mandan afuera. Lo que sí es cierto es que en algunas clínicas le dicen que la única opción es mandarlo a Estados Unidos, y eso no es cierto. Lo que sí tienen que saber es que si una clínica no están conformes con una clínica, los embriones se pueden transportar, porque esto no tiene cobertura. Entonces ustedes tienen que estar en la clínica donde realmente los escuchan, los acompañan, les dan información, etc. Si no les dan opciones, vayan con alguien que las trate bien, en todo sentido. Entonces, esos embriones se pueden trasladar tranquilamente y averigüen sobre todo dónde es que se hace. No es que, digamos, para hacerla bien el análisis se va a hacer en Estados Unidos, no. Ese análisis se va a hacer bien porque para hacerlo requiere, digamos, de mano, de personal, digamos, altamente capacitado. Entonces, eso no es el problema. El problema es que no les den, digamos, todas las opciones y no puedan ustedes elegir. Ese es el tema. Bien, bueno, nada, esta es la foto del secuenciador, para que tengan. Vamos a ver ahora cuáles son los posibles resultados del PGTA. Euploide significa que tiene todos los embriones que tiene que tener, y me va a dar el resultado, un valor así. 46, porque son 46 cromosomas, XY para diferenciar que es varón, o XX para diferenciar que es mujer cromosómicamente. Un embrión euploide tiene una chance de embarazo del 70%, y mientras más embriones euploides consigamos, tenemos mayor chances. Pero transfiriendo uno a la vez, no hay mayor chance, ni cerca, de transferir, o de tener mayor chance de embarazo transfiriendo más de un embrión euploide. Lo único que hacemos es aumentar el riesgo de embarazo múltiple, y ni les cuento si uno de esos embriones se gemela, es decir, se divide y hace 2, entonces tendríamos 3. No transfieran de a 2 porque no tiene ningún sentido. Cuando tienen un embrión euploide, sepan que hay una alta chance de embarazo. Siempre que hay un blasto y siempre que el blasto sea euploide, la chance de embarazo es máxima. La calidad sí importa, pero hay prioridades. Vamos a ver que entre dos blastocistos euploides, el que mayor chance de embarazo va a tener es el de mejor calidad. Por eso se lo prioriza en una transferencia. Y hay, a su vez, una tercera característica que se usa, digamos, como para darle prioridad de transferencia, que es el MITO-score, o
es una, digamos, una característica del gasto energético que hace un embrión para formar ese blastocisto. Es una característica más, queda en tercer lugar de prioridad. Lo más importante es que el blastocisto sea euploide, que sea de buena calidad, y en última instancia vamos a ver el mitoscore, pero yo les recomiendo que se concentren en esta palabra. Si el blasto es euploide, vamos a poner la energía ahí. El otro resultado es que el blastocisto sea aneuploide, es decir, embriones anormales cromosómicamente. La aneuploidía puede ser simple o compleja, es decir, si tiene más de un cromosoma de más o de menos, es compleja, y si tiene uno solo, es simple, pero de todos modos es anormal, y no se transfieren este tipo de embriones. Hay un tercer resultado que es bastante conflictivo, que es el no informativo, sobre todo desde lo emocional, porque uno pone mucho esfuerzo emocional y económico en este tipo de procedimientos, y hay veces que no tenemos información, es decir, que no hay muestra para, para leer, digamos, para que el equipo pueda leer un resultado. Entonces, esa falta de muestra puede deberse a un error en algún paso de la técnica, ya sea en el guardado de las células en el tubito por parte del embriólogo, puede deberse a algún error en el traslado de las células o en la amplificación, el proceso de lectura por parte del laboratorio de análisis molecular. No hay forma de saber dónde estuvo ese error. Por eso, bueno, también puede ser por la calidad propia del embrión, cuando el ADN no está un poco degradado por la mala calidad del embrión, también puede deberse a este resultado. Entonces, es muy difícil de atribuir dónde estuvo el error, y lo que se suele hacer principalmente es decir, bueno, primero, por eso es un poco polémico, porque tienen que hablarlo con su equipo, porque muchas veces cuando tenemos este resultado, desde la parte del laboratorio dicen, bueno, esto se hace de vuelta, se rebiopsia, no se cobra de la parte del proceso, no se cobra desde la clínica y no se cobra desde del análisis genético, o sí. Por eso es importante que lo charlen, digamos, con su clínica, sobre todo antes de seguir adelante, antes de avanzar con este tipo de procedimiento, planteen esta situación y vean cómo responde la clínica ante esta situación. Porque sobre todo hay que ver quién cubre ese costo. Hay que saber si el embrión tiene riesgo, si se puede rebiopsiar o no ese embrión. Hay embriones que tienen poca cantidad de células y con suerte se bancan una biopsia, y eso lo sabe el embriólogo únicamente, por eso es fundamental de vuelta hablar con el embriólogo. Y hay otros embriones que tienen un montón de células y que tranquilamente se podrían bancar una rebiopsia. Entonces, pidan hablar con todos los actores que participan de esto. Nacho, ¿te queda mucho? Porque No. si no se nos va el tiempo del... No me quiero poner policía acá, pero... Dos diapositivas. Dale, Dos dale. diapositivas, ya termino. Buenísimo. Mosaicos. Este es el cuarto, digamos, el cuarto tipo de resultado. Esto significa que algunas células, las azules van a ser normales, las rojas van a ser anormales, pero en algunos embriones va a tener dos poblaciones celulares, de las normales y de las anormales. Si yo tomo una muestra, por ejemplo acá, voy a sacar que el embrión es mosaico, voy a decir, tiene dos tipos celulares. Entonces, en este tipo de resultado, lo que tengo que analizar es el tipo de mosaicismo, quiere decir si tengo un cromosoma de más o si tengo un cromosoma de menos, porque eso va a influir en la decisión a futuro. El grado de mosaicismo, es decir, cuán afectado está ese embrión de respecto a si tiene mayor proporción de células anormales que normales, o viceversa, entonces, ¿qué tengo que hacer? Y qué cromosomas están involucrados para ver si ese embrión es transferible o no. ¿Qué hacemos en estos casos? Es consultar con el genetista, sí o sí. Para tomar una decisión acá con este tipo de embriones, es fundamental hablar con el genetista. Lo que les quiero decir respecto a esto es que yo puedo hacer una biopsia, por ejemplo, en esta zona, me va a dar que la biopsia es euploide, pero como yo no puedo tocar el macizo celular interno, esta a veces es una de las razones por la que un embrión que me da euploide en el resultado pueda formar un embarazo anembrionado. Es decir, que el macizo celular interno no haya devolucionado, solamente tengo desarrollo del saco, porque el trofoctodermo forma ese saco, forma la placenta, no voy a tener desarrollo del embrión. Este puede ser una de esas
esas causas. Ahora, el futuro del PGT. El futuro del PGT es no invasivo, claramente. El análisis del ADN libre en el medio de cultivo acá, mientras el embrión crece, es lo que se viene. ¿Por qué? Porque no requiere biopsia y aparentemente sería más económico, porque no requiere la biopsia, pero lo que dijimos recién, el estudio en sí es caro, entonces no sería mucho más económico. Y miren esto, este tipo de fragmentos, ¿no? También estaría liberando ADN al medio. Y ese ADN, esos fragmentos son células que se producen, digamos, por errores de división y suelen tener fragmentos de ADN anormal, digamos, por así decirlo. Entonces, esta desventaja del PGT no invasivo hoy en día es que todavía no está puesto a punto del todo, no tiene valor diagnóstico. Que tenga valor diagnóstico significa que yo puedo considerar casi con certeza que un embrión euploide es normal y que un embrión aneuploide es anormal. Con este tipo de estudio, hoy en día, si un embrión me da aneuploide, aún necesito la biopsia para reconfirmar ese resultado y obviamente el estudio se me hace mucho más caro. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Espero que su cara ahora sí sea esta, ¿no? Así que bueno, gracias, gracias, gracias. Muchas gracias, Nacho. Buenísima charla. No quería cortarte, perdón. No que realmente estaba súper interesante y aparte abarcaste un montón. Yo creo que van a surgir varias preguntas porque me imagino que habrá varios acá PGT y cuando llega el papelito con el resultado, más que el XX, el 46 y el sexo no entendemos de todas esas palabras que están en el medio. Entonces, está buenísimo que hayas hablado de mosaico, está buenísimo que los haya, cuál era el fundamento. No quería cortar toda esa inspiración, pero bueno, es para darle más lugar, porque están en el chat, Valen, si querés empezar Sí, a leerlas, buenas están tardes. apareciendo un montón de preguntas al respecto, entonces estaba bueno aprovechar también y contestar algunas. Sí, voy más o menos haciendo como un escáner. Dale, yo Bueno, Nacho, pregunta a Solana. Si se hizo PGT a un embrión congelado y dio que es euploide, ¿tiene la misma chance de implantar que un embrión euploide en fresco? El euploide en fresco no existe, por lo menos en Argentina. Hay una forma de análisis que se llama PGT de 24 horas que se hace en Brasil, por la casuística que tiene Brasil, donde ahí sí el embrión se puede biopsiar y transferir al día siguiente, porque al día siguiente está el resultado. Acá en Argentina eso no se hace. Es decir, sí o sí hay que congelar al embrión. Al congelar al embrión estamos aportando sí o sí un riesgo asociado al congelamiento y descongelamiento, ese 2% del puede fallar de la técnica de congelamiento y descongelamiento. Si vamos a rebiopsiar si vamos a descongelar y descongelar, o sea, si congelamos y descongelamos 2 veces, estamos añadiendo doble riesgo. ¿Significa que no va a poder? ¿Significa que va a bajar la chance? No necesariamente. Significa que estamos introduciendo más riesgo. Puede que sí, puede que no. Bien, bien. Después, bueno, preguntaron si se puede hacer PGT a blastos congelados anteriormente y vos ya lo respondiste de que sí. Y en base a eso me parece interesante la pregunta de Caro que dice, si se hace PGT individual antes de transferir o tiene una ventaja hacerlo sobre toda la corte de embriones. ¿Se entiende la pregunta? O sea, si haces el PGT sobre un solo embrión y congelás el resto, de a o si uno y tiene veo más si la ventaja pego. hacerlo sobre todos. Claro. Bueno, es que eso también lo tienen que hablar con la clínica, porque, a ver, siempre lo mejor es, si yo tengo los embriones que hice en fresco, los puedo biopsiar en fresco, y guardo las biopsias, y después los análisis se van analizando a medida que, digamos, se van pagando en definitiva, a medida que necesite resultado. Pero hay clínicas donde hay mucho caudal de trabajo y eso es un poco inviable hacer. Entonces, es fundamental hablar con cada equipo de trabajo, a ver cómo se manejan, porque hay muchas veces te dan la opción de hacer, bueno, tenés embriones, congelá el resto, biopsiado si querés, el resto lo congelás. Y vas a tener que digamos, hay que descongelar, biopsiar y volver a congelar si querés más resultados. Depende de cada lugar.
Bien, dice Sofi, que no entiendo muy bien a qué se refiere, pero la leo y lo vemos. Al empezar, tratamiento de alta complejidad, ¿cuándo decidir la criopreservación? Yo le pregunté si se refería al PGT o a la crio, pero no me contestó. Pero bueno, le podemos aclarar las dos cosas. O sea, decidir cuándo hacer el PGT sería, me parece. Lo que pasa es que acá es fundamental, por eso yo siempre insisto, digamos, con un asesoramiento previo con los embriólogos, porque a medida que estamos transitando lo que es el desarrollo del embrionario, tenemos, digamos, el reloj que nos apura. Digamos, los embriones ya están en crecimiento y van a llegar a día 5 y vamos a tener que tomar una decisión. Entonces, si nuestro médico no nos dio todos los detalles de lo que es un cultivo embrionario, hablar con los embriólogos para que nos expliquen, digamos, el procedimiento dentro del laboratorio, a nosotros ya nos prepara en el sentido de, para que si yo voy a tener más blastocistos, voy a tener que congelar. Entonces, si voy a tener que congelar, quizás pueda biopsiar. Entonces, bueno, todo ese proceso mental que uno hace, está bueno hacerlo antes de empezar el ICSI, para estar preparada en el momento de tomar buenas decisiones, porque lo que sucede hoy en el 90% de las clínicas es que en el momento que hay embriones te llaman y te dicen, ¿qué querés hacer? Y ahí es muy difícil, o en el peor de los casos te llaman y te dicen, hicimos esto, tenés que pagar. ¿Entendés? Entonces, está bueno, digamos, tener este acceso a la información para que las pacientes y los pacientes sean protagonistas de su propio tratamiento. Bueno, después hay uno que es puntual, pero bueno, lo leo y vemos si lo podemos hacer más general. El informe del mío salió sano con restricción. Eso no sé si será con... Pero me informaron el sexo, todo. No me dieron mucha explicación sobre dónde se hizo el estudio. ¿Tendría que hacer una consulta con genetista? Tendría que Bueno, hacer hay consulta con varios todos. caminos. Si tu clínica no te da bola, hablar, digamos, en el informe está la clínica, digamos, la empresa de análisis genético. Si tu clínica no te da bola, si tu médico no te responde, hablar con la empresa de análisis genético. Generalmente en todo lo que es el estudio, o sea, la devolución, el informe de resultados, ahí dice lo que significa restricciones, ¿no? Que tiene que ver con que la cantidad de material analizado estaba bien, era suficiente, pero no del todo. Entonces, es como sí, pero no. Está mal, pero no tan mal. Fundamental, digamos, pedir hablar o sea, sale mucha plata esto. Mínimo, reclamen información. Mínimo. Sí. Después, ¿cuál es la razón por la cual las obras sociales no cubren el estudio? Y es muy difícil. Es casi Que lo hablen con la filosófico. obra social. No, sí, en realidad la razón es porque como no se puede congelar, descartar embriones, vos de esta forma estás diciendo que hay embriones aneuploides y la obra social se cubre con esta cuestión de que no puedes hacer nada con esos embriones después. O sea, Ah, se bueno. cubren con esa cuestión. Mm. Después preguntan, ¿cariotipo normal de ambos progenitores? ¿Conviene hacer PGTA o PGT-SR? Si el cariotipo es normal, de vuelta, es un checkpoint, digamos. La mayoría vamos a tener cariotipo normal. Pero la mayoría vamos a producir embriones que no son normales, porque el punto nuestro, digamos, como especie, nuestro talón de Aquiles como especie, es la producción de gametas. Somos muy ineficientes produciendo óvulos y produciendo espermatozoides. Entonces, en esa producción, en esa generación de óvulos y espermatozoides, hay un reordenamiento del genoma donde genera por un lado variabilidad y por el otro lado genera errores. Entonces, es muy común de que se generen, por eso, embriones que son anormales. Si tenemos cariotipo normal, no significa, o no es garantía de que vamos a tener un embrión normal. Y me desvió un poco, porque no era tan así la pregunta. No, si el estudio es PGTA o PGT-SR. O sea, el Ah, estudio de PGT-SR es cuando tenés exacto. problemas estructurales en tu cariotipo. El PGTA es ampliamente para ver cómo está el cariotipo de ese embrión, Ahí va. a nivel numérico, digamos. La otra pregunta, que bueno, si tienen un embrión congelado de cierta calidad, si descongelarlo y hacerle PGT te disminuye la calidad.
Primero hablen o pidan de hablar con sus embriólogos a ver cómo lo ven, porque la calidad es algo totalmente relativa a cada uno de nosotros que estamos acá. Nosotros mismos tenemos distintos criterios de clasificar un embrión. Entonces es fundamental que vayan con su equipo, tanto médico como embriólogos, para ver qué opinión les dan ellos sobre si se puede descongelar o si tiene sentido descongelar y biopsiar ese embrión. Bien, sí. Bueno, después, embrión normal, todo bien clínicamente en la mamá. ¿Cuál puede ser el motivo por el cual el embrión no se implante? ¿Qué más se puede estudiar? Bueno, primero, digamos, el que da todo bien no significa que esté todo bien. Significa que la cantidad de estudios que tenemos hoy en día, con la tecnología que tenemos hoy en día, podemos llegar hasta cierto punto de análisis. Pero hay un montón de cosas que no conocemos, por eso no significa que esté todo bien. Ahora, cada embrión euploide tiene una chance de 70%, ¿no? En promedio, aproximadamente. Es decir, que hay un 30% que la implantación depende de otros factores, sobre todo endometriales. Si el endometrio está receptivo, si el endometrio, por ejemplo, digamos, tiene buen crecimiento, buen grosor, si tiene buena irrigación, cómo está la microbiota. Ahora se están viendo que la alimentación, que hay un montón de factores que tienen que ver, digamos, con la implantación en sí del embrión. Digamos, se están descubriendo constantemente cosas nuevas que hacen a la implantación que no tienen nada que ver con la constitución genética del embrión. Bien. Un embrión que ya sabemos que es euploide, ¿puede pasar que al descongelarlo no sobreviva por más que sea euploide? Y estamos en ese 2% de que la técnica puede fallar. Sí, también hay una cuestión de que el PGTA estudia el material genético y está todo el metabolismo de ese embrión, que también uno lo ve, o sea, no lo puede estudiar y quizás tengo un embrión que le costó un montón llegar a día 5 o a día 6, es euploide, pero no logra implantarse porque no tiene esa maquinaria energética lista. Es como una combinación de muchas cuestiones que vamos de a poco estudiando para sacarnos de encima variables, pero como que Exacto. hay muchísimas aristas. Ujú. Bueno, la última si quieren. ¿La doble donación vale la pena hacer PGT? ¿No me dieron la cuarta diapositiva? Depende de ustedes, depende de lo que quieran. Básicamente depende de ustedes, o sea, no es indicación clínica. Ahora, ¿quieren reducir el riesgo genético? Háganlo. ¿Quieren llegar al embarazo antes, digamos, reducir el tiempo del embarazo? Háganlo. ¿Pueden pagarlo? Háganlo. ¿Quieren evitarse beta espera de falsa esperanza o tener una beta espera con mayor probabilidades? Háganlo. ¿O no les interesa eso? No lo hagan. Es como que depende de ustedes. No hay indicación clínica, pero pueden hacerlo. Bueno, no sé Pau, cómo estamos de tiempo. Hay como algunas preguntas, pero son muy caso específicas. Sí, Que te no iba a sé decir que si... aparecieron varias que te vi que las habías ido salteando, que me parece que son muy específicas. Si te parece, lo que vamos a hacer, esas preguntas, me refiero a quienes las hicieron, si te parece, si da tiempo al final de la charla, podríamos hacer un espacio para responder esas preguntas que fueron quedando, que son un poquito más específicas. Ahora vamos a seguir con la próxima charla, así no se nos extiende demasiado y si alguien se tiene que ir, podemos administrar mejor el tiempo. Dale, yo Bueno, las anoto. dale, ok, anda tomando nota de esas, así no se nos salte si podemos de verdad y nos comprometemos a responderlas. Bueno, Cami, prendemos el micrófono. Ahí voy, ahí voy. Ahora, bueno, Cami comparte pantalla, ella es embrióloga de Córdoba, ahora se va a presentar sobre criopreservación de gametas y embriones. Bien, ¿ahí lo ven bien? Sí, perfecto. Bueno, vamos a hablar un poquito de criopreservación. La idea de la charla es dirigirla hacia la primera parte de la charla. Vamos a hablar sobre criopreservación en hombres y en la segunda parte sobre aspectos femeninos y para la tercera parte ya de embriones, es decir, cuando se juntan las dos gametas, óvulo y espermatozoide, para formar los embriones.
Bueno, arrancamos con el caso masculino. La criopreservación en general en los varones ocurre cuando existe algún compromiso posible con la fertilidad futura del paciente. Es decir, un paciente, por ejemplo, que tiene una cirugía que va a comprometer a las gametas el día de mañana, entonces este paciente va a congelar una muestra para el día de mañana, en caso de no tener espermatozoides, poder usar esta muestra en caso de necesitarla. Pacientes con tratamiento oncológico, es decir, pacientes que tienen cáncer, antes de someterse a los tratamientos que son muy perjudiciales para las gametas, para los espermatozoides, van a dejar congelada una muestra, o pueden dejar congelada una muestra en realidad, para el día de mañana, en el caso de que se queden sin espermatozoides, o que esos espermatozoides no sean funcionales, pueden usar esa muestra que queda criopreservada como respaldo. También tenemos pacientes que tienen tratamientos hormonales, sobre todo el caso de los pacientes transgénero, y algo que vemos más frecuentemente, pacientes que se hacen vasectomías como método anticonceptivo. Esta técnica generalmente es irreversible, entonces se deja una muestra congelada por si el día de mañana se arrepienten de esa decisión que tomaron, y usan esa muestra para un tratamiento de reproducción asistida. Ahora vamos a hablar de qué pasa con pacientes que están en una clínica de reproducción y que quieren en realidad tienen que congelar una muestra para el tratamiento que van a hacer. Y en estos casos son pacientes que tienen muy pocos espermatozoides, entonces les pedimos una muestra de respaldo para los tratamientos, por si en el caso de encontrarnos el día del ICSI con pocos espermatozoides, vamos a descongelar esa muestra y usar esos espermatozoides también como un pool. Y también pacientes que no tienen espermatozoides en su eyaculado, entonces se van a someter a una biopsia testicular, y eso también se va a congelar. Vamos a hablar un poquito más de cada una de estas dos. En el caso de la muestra de respaldo, el paciente simplemente junta una muestra, se tiene que masturbar, digamos, por masturbación, junta una muestra de eyaculado dentro de un frasco de orina estéril, y lo lleva al laboratorio. Esa muestra la vamos a congelar en estos tubitos que les puse acá, que se llaman crioviales, y vamos a congelar un tubito por cada paciente, es decir que un tubo es para un tratamiento de reproducción asistida, que eso es algo que por ahí consultan muchos, ¿para cuánto me sirve? Bueno, en realidad son muestras que tenemos pocos espermatozoides, congelamos un criovial para un tratamiento. En el caso, en cambio, de la biopsia testicular es algo un poco más engorroso, el paciente tiene que pasar por un quirófano, generalmente se lleva a cabo por un médico andrólogo, y las muestras en el laboratorio, el médico andrólogo en quirófano saca un pedacito de tejido testicular, esta muestra se lleva al laboratorio, en el laboratorio evaluamos si hay o no espermatozoides, y en el caso de haber espermatozoides, se van a congelar de esta forma, como les muestro acá en la foto, son pequeñas pildoritas. La gran diferencia es que por cada biopsia testicular vamos a tener muchas pildoritas. Entonces, por cada tratamiento de reproducción asistida vamos a usar 1, 2 o 3 pildoritas. No es necesario hacer una biopsia testicular por cada uno de los tratamientos de reproducción asistida que la pareja decida hacer. Eso también es algo que como pacientes está bueno que lo sepan. Acá unos videitos les traje, que bueno, en el video de la izquierda vemos cómo se ve una biopsia testicular, ahí vemos un espermatozoide que se mueve de manera muy rara, es un espermatozoide un tanto defectuoso, y en el videito de la derecha es una muestra de un paciente normal, cada cosita que ven es un espermatozoide que se mueve, así lo vemos al microscopio. Y bueno, esto es por curiosidad, porque es lindo ver las cosas que pasan ahí adentro. Bueno, pasamos al caso femenino. De acá en adelante, cada vez que yo diga congelación o vitrificación, lo vamos a tomar como sinónimos. Si bien técnicamente no son sinónimos, pero para este caso está bien, porque por ahí se les hace lío de palabras. Entonces vamos a tomar como congelación o vitrificación como sinónimos. Bueno, vamos a manejarnos en esta cronología de hechos, digamos.
todas las mujeres que vienen a los centros, ya sea para congelar sus gametas, es decir, sus óvulos, o para generar embriones y luego tener un bebé en casa, van a pasar por esta serie de pasos que vamos a ir desarrollando paso a paso. En primer lugar tenemos la estimulación ovárica, que es el procedimiento en el cual ustedes hablan siempre con el médico es el que les dice cómo se tienen que inyectar la medicación, cada cuánto se tienen que hacer los controles, van a ir a una serie de ecografías transvaginales para ver el crecimiento de esos folículos, este tiempo puede ser entre 5 o 10 días, digamos más o menos, hasta que el médico dice, bueno, estamos en un crecimiento óptimo de los folículos, entonces vamos a programar la punción ovárica. Es en ese momento en el que ustedes van a pasar por quirófano, van a pasar por una anestesia, se van a punzar esos folículos, y es de esa punción folicular que llegan los líquidos foliculares al laboratorio. Acá les traje un videito también. Esa es una placa en la que ponemos el líquido folicular, y ahora vamos a ver a la lupa cómo vemos en el laboratorio los folículos que nosotros rescatamos, que son estas nubecitas, el lunarcito que ven en el centro son los ovocitos, que es lo que queremos ver, y lo que rodea son células de cúmulus, que las vamos a sacar. Entonces, llega la muestra de punción ovárica al laboratorio, nosotros rescatamos estos folículos, y le tenemos que sacar toda esta nubecita que ven alrededor de células, eso se tiene que sacar. Y es recién ahí que nosotros vamos a ver si los óvulos son o no maduros. Ustedes seguramente la mayoría ya sabe que solamente los óvulos maduros son los que nos sirven para seguir cualquier tipo de tratamiento, digamos. Entonces, bueno, es en ese momento que decimos, avisamos al médico que son maduros, o el laboratorio se comunica con ustedes para que ustedes lo sepan. Una vez que decumulamos o pelamos, entonces tenemos estos ovocitos así, y este es el momento en el cual ocurre la vitrificación de estos ovocitos. Entonces bien, en este punto nos encontramos acá. Pasamos por una estimulación, pasamos por una punción ovárica, obtuvimos nuestros ovocitos y los congelamos. Es en el caso, por ejemplo, de las pacientes que vienen a preservar su fertilidad. Simplemente acá corta todo el ciclo. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos generar embriones? Es decir, una pareja que viene a hacer un tratamiento y quiere tener un bebé. Entonces tenemos que seguir en esta cronología. Vamos a hacer la fertilización de estos ovocitos mediante el FIV o el ICSI. En el día 1 es que vemos la fertilización, vemos los dos pronúcleos, como se ven en la foto, el femenino y el masculino, como bien dijo Nacho, no sabemos cuál es cuál, simplemente vemos dos, y lo que llamamos fertilización normal es eso, son dos pronúcleos como se ven en la foto. Y en el día 5-6, esto se va a dejar en desarrollo en la estufa, y en día 5-6 es que vamos a tener los divinos blastocistos, que en el mejor de los casos vamos a tener uno como el de la foto, y es en esos días que se va a ocurrir la vitrificación de esos blastocistos. Entonces, bueno, nos encontramos en el último puesto, llegamos hasta día 5 dentro del laboratorio, tenemos los embriones y los congelamos. Ahora vamos a hablar un poquito de cómo es la técnica de criopreservación, para que ustedes tengan una idea de qué es lo que ocurre dentro del laboratorio. Tanto los ovocitos como los embriones, la técnica es la misma. Si bien tiene algunas diferencias, pero bueno, no vienen al caso en este momento. Sí quiero mostrarles todos los dispositivos que usamos en el laboratorio para congelar. El palito este que ustedes ven acá, el palito celeste, es donde van a ir ubicados los ovocitos o los embriones que estemos congelando. Sí que sepan que en el proceso de vitrificación lo que pasan muchas cosas, pero digamos, lo más importante es que tanto los óvulos como los embriones van a perder agua, y en el lugar de ese agua va a entrar crioprotector. Eso ustedes, esa idea ténganla para que después conversemos sobre algunas cosas distintas. Una vez que se hace el procedimiento, que se pasa por estos medios de vitrificación, tanto los óvulos como los embriones, y se depositan en el criotop, o en el dispositivo plástico que tengamos en el laboratorio, se llevan a nitrógeno líquido y van a permanecer ahí hasta que ustedes decidan utilizarlos.
Bueno, acá en esta fotito quiero mostrarles de más de cerca el palito este celeste, que es en el cual nosotros congelamos los óvulos y los embriones. Y estas puntitas que vemos a través de la lupa es en el lugar específico donde nosotros dejamos los ovocitos o los embriones en microgotas, en esta lengüita, digamos. Así que es todo como muy chiquitito. Bueno, y para ir terminando, puse algunas preguntas que siempre surgen. Una de ellas es, ¿cuánto tiempo pueden estar congelados los óvulos o los embriones? Y la realidad es que pueden estar un tiempo indeterminado congelados. Digamos, la probabilidad de que ocurra, de que no sobrevivan a la descongelación, es la misma habiendo congelado hace un día o hace 10 años. ¿Entienden? Entonces, en eso, digamos, una vez que se congeló, va a permanecer quiescente, digamos, va a permanecer todo en el mismo estado que lo congelamos hasta que se produzca la descongelación. Y otra pregunta muy frecuente es, ¿cuál es la sobrevida de los óvulos y los embriones? Siempre hablamos de que los óvulos tienen una sobrevida superior al 90%, y los embriones superior al 98%. Con esto decimos que la técnica de vitrificación es una técnica segura. La viabilidad es muy alta. Pero sí decirles que no es lo mismo congelar, sobre todo los óvulos, los embriones es más fácil si se quiere, pero los óvulos no es lo mismo congelar un óvulo de mala calidad que un óvulo de buena calidad. Y acá por eso les traje estas fotos. En las fotos de la izquierda vemos estos ovocitos, que son marrones, que los vemos con cuerpos necróticos, el citoplasma muy granuloso. En cambio en esta foto vemos ovocitos M2, divinos, brillantes, todo bien. Decirles esto significa que quizás cuando congelemos estos óvulos, es muy probable que no sobrevivan. Y por esto que yo les decía anteriormente, en este intercambio que hay entre crioprotector y agua en las células, es que si no tenemos una célula sana, es muy probable que no resista después la descongelación. Entonces no vamos a tener ovocitos viables para trabajar. En cambio, si, por ejemplo, algo que no pasa en los embriones, es que los embriones tienen muchas células, entonces si una o dos células no sobreviven a ese proceso, el embrión las deja de un lado, vuelve a cerrar, y sigue su viabilidad intacta. Por eso es tan difícil el tema de los ovocitos. Que en realidad no es difícil, sino que es una relación de todo o nada, digamos. Bueno, cualquier duda con esto lo volvemos a charlar en las preguntas, pero creo que fui clara. Bueno, y esto es todo. Así que bueno, quedo a la espera de sus preguntas. Muchas gracias, Cami. Muy linda la charla. Bueno, vamos con las primeras preguntas. En caso de una biopsia testicular con poca cantidad de espermatozoides y también pocos espermatozoides en eyaculado, ¿cuál se prefiere usar? Depende. Porque en realidad todo lo que yo dije son generalidades de lo que ocurre. Ahora, cada caso es especial. Entonces se tiene que evaluar bien, por ejemplo, este paciente que tiene poca concentración de espermatozoides en el eyaculado, y bueno, ver cuál es, digamos, la patología que hace que tenga pocos espermatozoides en el eyaculado, y entonces ahí ver si conviene usar eso, o si es lo mismo usar eso que de biopsia. En esto que hablamos de medicina personalizada, tiene que ver con eso, y eso creo que es algo que está bueno que se lleven los pacientes en estas charlas. Es importante que cada caso sea tomado de esa forma. No todos somos iguales y no todos nos van a servir las mismas técnicas. Perfecto. Siguiendo con biopsia. ¿En la biopsia testicular se extraen muchos espermatozoides o en función a la cantidad de óvulos que se extraen? No, es que en realidad cuando vos haces la biopsia testicular no calculás la cantidad de espermatozoides que vas a sacar. Vos sacás una muestrita de tejido. Y lo que hay es lo que hay. Después estamos los embriólogos dentro del laboratorio que vamos a buscar más tiempo o menos tiempo según la concentración de espermatozoides que tengamos en esa muestra. Pero digamos, sí, el urólogo corta parte del tejido testicular sin saber si hay o no espermatozoides ni cuántos hay, y nosotros los vemos
en el microscopio, pero no es posible saber la cantidad de espermatozoides que sacamos. Claro, en realidad el urólogo cuando corta sabe, según el tipo de tejido que hay, dónde es más probable encontrar espermatozoides. Sí. Pero sí, no lo sabe a ciencia cierta hasta no tener la evaluación del laboratorio si hay o no. Bien, ahora vamos a ovocitos. ¿Cuántos ovocitos mínimos se considera suficiente para criopreservar para diferir la maternidad? Ejemplo, si tenés 30 o 35 años. Y te diría que congeles, no sé, 15 ovocitos más o menos. Es un buen Sí, los número. estudios dicen 12 o 15 para un nacido vivo si tenés, tenés 30 años. Claro, pero eso volvemos a lo mismo. Hay pacientes que con un óvulo tienen un blasto y tienen un bebé. Entonces, bueno, digo, 15 es un buen número, pero tampoco te asegura el 100, o sea, tampoco eso te da una seguridad de que sí o sí vas a tener un bebé si tenés 15 óvulos, ¿me explico? Yo puedo aportar algo, digamos, es que no se preserva la maternidad ni la fertilidad, se preserva una chance. Exactamente. Estás criopreservando una chance a futuro de poder lograr algo que en este momento por distintos motivos no lo querés hacer. O lo que sea. Pero no es que vos guardás la maternidad o la fertilidad, sino que guardás una chance. Y en esa chance, depende de la edad que tengas, va a ser la cantidad de óvulos que tengas que guardar para que estar dentro de lo que es la estadística o el promedio de posibilidades. Tal cual. Bien, cuando ocurre la descongelación para inseminar, ¿descongelan solo un embrión o todos los que fueron criopreservados? No, Entiendo que la palabra inseminar sería transferir. claro. En realidad la transferencia siempre tratamos de que sea solo uno. Entonces descongelamos solo uno, transferimos y el resto va a quedar criopreservado para las próximas transferencias. Si el espermatozoide es lento, ¿se hace alguna técnica en el laboratorio? No, en realidad si el espermatozoide es lento, lo que hacemos es ICSI. Entonces no necesitamos, digamos, no necesitamos de su movimiento para que ocurra la fertilización. Directamente inyectamos el óvulo con ese espermatozoide más lento. Sí. En la punción de ovocitos, ¿se sacan todos y después se observa la calidad o la maduración de los mismos? Se sacan todos los que tienen un tamaño, todos los que desarrollaron un tamaño mínimo, que son 14 milímetros más o menos. A veces hablan de pajuelas y que no pueden descongelar un único embrión. No, pajuelas tiene No que ver con entiendo. la congelación de semen. Hay semen de donante que viene en pajuelas. No, bueno, algunos centros se refieren a los soportes como pajuelos, soportes de Ah, embriones y ovocitos como Yo le digo pajuelas también. ok, congelan ok. de a dos, en un único Bueno, embrión. Ahora, si la elección de la paciente es transferir un único embrión, y ahí otra vez caemos en que ustedes pueden elegir, aunque se hayan descongelado dos embriones, porque estaban congelados juntos por algún motivo, se quieren transferir los dos, pueden optar por decir, no, vuelvan a congelar el otro embrión, si es que la calidad del embrión lo permite, el descongelar, el embrión que estaban congelados juntos y transferirse uno solo y el otro puede volver a congelarlo, o no, de evaluación que el embriólogo hace al congelamiento de la calidad de esos embriones. totalmente. Por, Sí, por que eso es sepan que clave. técnicamente se tiene que descongelar, digamos, de descongelar un soporte o una pajuela, un criotop, como quieran llamarlo, se descongela todo lo que hay en ese soporte. Entonces, si hay dos, van a descongelarse dos, y después, bueno, transferís uno y el otro lo volvés a congelar, sí se puede hacer, pero bueno, que sepan eso, digamos. Por eso siempre, lo ideal es congelar siempre de a uno. Entonces, de última después, si queremos descongelar dos soportes, bueno, descongelamos dos soportes, que es Por la eso digo, misma. al día de tomar esa decisión, uno ya la tiene que traer masticada. Y no la puede hacer cuando los embriones están en desarrollo. Por eso que pidan, digamos, que tratemos nosotros de poder lograr esa charla, ese asesoramiento previo a lo que es un ICSI, puede ser de gran ayuda para poder tomar decisiones en el momento
que hay que tomarlas habiéndolas ya masticado, procesado y haciéndolas conscientes. Está muteada, Valen. ¿Cómo te va, Valen? La última pregunta y seguimos. ¿Cuánto tiempo hay que esperar para hacer una nueva transferencia si la primera no funciona? Y bueno, eso es una pregunta más médica Sí, es que para médica. nosotros, pero supongo que en el siguiente ciclo menstrual, digamos, de la paciente ya se puede hacer la transferencia. No, Bueno, hasta dónde, si es que no implantó, no, directamente fue beta negativa, o si hubo una beta, si hubo hay que ver qué no funcionó. Claro. Biológicamente se puede al ciclo siguiente si es que el médico determina que así se puede, pero biológicamente sí se puede. El tema es que muchas obras sociales te exigen 3 meses entre una transferencia y otra. Bueno, ¿seguimos? ¿O leo más preguntas? ¿Qué hago? No sé cómo ¿Sigo? estamos de tiempo. No Y sé, Pau, 18, vos. sí, por eso, 18:10 estaba mirando el timing, y estamos medio jugados de tiempo. Por eso, Si sigamos y quieren, después si si no quieren volvemos. seguir, queda tiempito, sí, dale. Bueno, entonces ahora les voy a mostrar yo la parte que respondí a mostrarles. ¿Se acuerdan que al principio, a Marcela Curele, los que se conectaron más tarde, les anticipé por cuestiones personales, pero bueno, nos pasó el análisis que ella hizo sobre los datos que de aquella encuesta que hicieron cuando se inscribieron. Algunos se inscribieron para la primera charla, así que la encuesta la hicieron hace más de 15 días, y algunos se inscribieron en esta última semana, así que la tienen más fresquita. Ya me pasó su presentación, así que la voy a mostrar. Voy a compartir pantalla. No me respondo, ahí está. Ahí, ¿no? Bueno, acá está, esta es la presentación que me pasó Marcela. ¿Cuánto sabían ustedes antes de todas estas charlas, como para tener un indicador de hacia dónde ir apuntando nuestras charlas y las cosas que más desconocen? Y la verdad que nos puso muy contentos saber que bueno, había bastante conocimiento en la sociedad. Adelanto un poco a los resultados, en la sociedad que accedió a esta charla, ¿sí? Hicieron en una sociedad que por ahí ya no formaba parte de tratamientos, no habían acudido a centros de fertilidad, y hubo más desconocimiento. Así que siéntanse que estaban bastante bien orientados, y ahora vamos a ver un poco los resultados. Bueno, al principio les preguntamos para tener idea a quiénes nos estábamos refiriendo. Estos fueron los resultados. Nos pusimos contentos de ver que había gente de afuera que interesaba saber qué opinábamos, y la información que teníamos para dar desde Chile, Perú, España, Uruguay, Estados Unidos. Así que buenísimo, y a todos los argentinos que estamos acá, bueno, muchas gracias por estar y por interesarse en lo que... Bien, les preguntamos sobre la provincia de procedencia. Hay una distribución bastante amplia por toda la Argentina, eso también nos puso muy contentos, saber que la idea nuestra un poco era federalizar toda la información, era que llegara a todos lados, no en todos lados está la posibilidad de hablar de información así al alcance de la mano, y bueno, y un poco la idea también cuando armamos esta charla fue traer gente, biólogos, para hablar de distintas provincias. Entonces, para que ustedes lo sintieran cerca, sintieran que están ahí, que están al alcance, y que pueden acceder a nosotros cuando quieran. Bueno, les preguntamos sobre sus edades, y un poco tuvimos esta distribución, que es la distribución que más o menos tenemos dentro del laboratorio. En la clínica también se ve esta distribución a partir de los 30 años hacia los 43, 44, y después ya empieza a decaer de vuelta, pero bueno, medio que reflejó lo que nosotros vemos en los laboratorios.
de pacientes según el género, siempre son más las pacientes que se anotan en este clase, pero bueno, sabemos que en muchos casos está él acompañando ahí al lado, y bueno, recién charlando con Nacho un rato antes de empezar la charla, redes, también tiene esta frecuencia, esta distribución de pacientes y de pacientas, así que veía reflejado un poco lo que veía en la población que lo sigue, así que bueno, pero bueno, siempre son las mujeres las que vamos más, las que nos acercamos, pero los hombres están ahí acompañando y siendo pilares al lado en muchos casos. Fue simplemente una pregunta para saber, nada, como para tener un approach de a quiénes nos están, nada más, no usamos esa información. ¿A partir de qué edad considera usted que comienza a decaer la fertilidad en la mujer? La mayoría contestó a partir de los 35 años. Sí, la verdad que sí, esta respuesta está bien. A partir de los 30 años, bueno, ya es un poco jugado. Si bien es una curva en la que con la edad de la mujer, a medida que avanza la edad de la mujer, la fertilidad empieza a decaer, son varias las cualidades que decaen. Cae la de óvulos que vamos a recuperar de esa mujer, y va a decaer también, un poco en paralelo, la calidad de... ¿sí? Tanto genética como el ovocito en general, en toda su composición, en citoplasma le llamamos nosotros, en todas decae. Entonces, nada, la respuesta es correcta, la mayoría que a partir de los 35 años, pero bueno, aparte es totalmente subjetivo de cada caso, ¿sí? Bueno, la próxima pregunta fue si existían diferentes tipos de tratamiento en fertilidad. La respuesta inicial era sí, no, y ya que si contestabas que sí, pasabas a la próxima pregunta, que era tildar si baja complejidad correspondía a los tratamientos donde la fertilización ocurre dentro del cuerpo, y alta donde ocurre la fertilización en el... Otra opción era baja complejidad, corresponde a los tratamientos que no requieren demasiados análisis previos y pueden iniciarse rápidamente, y la mayoría, el 92%, contestó la primera opción, la cual es... Y sí, la diferencia es esa, la explico un poco. La baja complejidad, a la mujer se le dan algunas hormonas en algunos casos, y se le controla más de cerca, y la fertilización ocurre dentro del organismo, ¿sí? Es una... Depende totalmente de la indicación médica, de los antecedentes, de la edad de la mujer, de cuán apurada esté para llegar a obtener el embarazo, ¿sí? Y la otra opción era baja complejidad, corresponde a los tratamientos que no requieren demasiados análisis previos. Bueno, esa no definitiva. Baja complejidad refiere a esto otro, a la fertilización dentro del organismo. Esta pregunta apuntaba un poquito más al estadio de los embriones. Acá voy a decir antes, valoro mucho a las personas que se animaron a decir, bueno, no lo sé, yo aparecí acá para que me expliquen, porque no lo sé, y para eso estamos acá, y estuvo buenísimo que se animaran a responder no lo sé, y no que tiraran cualquier respuesta. Dice la pregunta, más desarrollado en el que puede transferirse un embrión luego de un tratamiento de reproducción asistida. De esto no hablamos demasiado. Un embrión empieza formándose desde un ovocito que se fecunda, fertiliza, se divide en células, se divide en 4, se divide en 8, ¿sí? Cada célula se va dividiendo en 2 células hijas que pretenden ser del mismo hasta esas divisiones celulares forman un embrión que más cantidad de células cada vez más chiquititas. Esas células están tan cerca entre sí que forman uniones celulares y van a lograr formar lo que se llama mórula, que es el embrión que está en el medio, ¿sí? Aproximadamente en día 4, observamos a los embriones, esperamos ver una mórula. No quiere decir que todos los embriones van a formar una mórula. Hay algunos que tienen la habilidad de compactarse y de formar esa unión entre células para llegar a formar una mórula, y hay algunos que no, ¿sí?
Y en el día 5 vamos a esperar, que es el estadio más avanzado y es la respuesta a esta pregunta, blastocisto, que es un blastocisto. Todas esas células que el día anterior se habían compactado van a empezar a diferenciarse en dos grupos celulares. Yo en el chat les respondía a alguien que había preguntado sobre calidad embrionaria, y se van a empezar a formar, y les comenté un poco esto, de dos poblaciones celulares. La del trofoctodermo, esa capa de célula que va a revestir, que va a ser la parte de afuera del blastocisto, que es esta capa de célula, imagínense como como una piel, como un epitelio que rodea al embrión, ¿sí? Y que es lo que está marcado con celeste acá, que esas células compactan, mucho más compacta que eso de mórula, se compacta mucho ese macizo, y va a dar lugar a lo que va a ser el futuro bebé. La capa de afuera, que era el trofoctodermo, va a dar lugar a la placenta, ¿sí? Algunas membranas. Bueno, entonces, la respuesta a esta, y fue la más acertada por la mayoría de ustedes, es que el estadio más avanzado de un embrión en cultivo en el laboratorio es el blastocisto. Y el deseo de preservar la fertilidad. ¿Qué podemos preservar? Bueno, acá había más de una respuesta, que fue lo que hicieron. Algunos marcaron espermatozoides solamente, otros espermatozoides y óvulos, otros, no lo sé, otra vez valoramos, porque está bien, es válido no saberlo, y para eso están acá. Embriones, es decir, la unión del óvulo que dio lugar a embriones, sí, se puede preservar embriones como una forma de preservar la fertilidad. Luego, ¿por qué? Porque si uno elige, por ejemplo, una mujer elige preservar su fertilidad con embriones, puede elegirlo utilizando semen de donante, si es que no está en pareja, o puede utilizar el semen de su pareja. El problema es que a veces las parejas... Entonces, ahí empieza un problema, porque para transferirse luego ese embrión, tiene que estar la autorización de quienes aportaron las dos gametas, en casos de que sean dos pacientes, ¿sí? Entonces, es un hilo muy... Preservamos la fertilidad cuando utilizando embriones, criopreservando embriones, ¿sí? Bueno, y tejido ovárico y tejido testicular, sí, se puede preservar la fertilidad criopreservando estos tejidos. Son casos puntuales con una indicación médica, muchos casos de niños que no están en la pubertad, entonces hay unas cuestiones hormonales que hacen al indicar la preservación del tejido, de la gónada, del tejido ovárico o el tejido testicular, ¿sí? Es un mundo aparte que no nos podemos poner a hablar demasiado en detalle al respecto. Bien, la edad, esta pregunta apuntaba a la edad promedio recomendada de preservar óvulos, y bueno, la realidad es que la mayoría contestó antes de los 35 años, y va la respuesta de a partir de qué edad empieza a bajar la fertilidad, ¿sí? Si la respuesta a que a partir de qué edad empieza a bajar la fertilidad es disminuye la cantidad de ovocitos a partir de los 35 años, disminuye la cantidad de ovocitos a partir de los 35 años, la respuesta correcta es antes de los 35 años me conviene criopreservar óvulos en la mayor cantidad posible y de la mejor calidad posible. Bien, y apuntada al PGTA, estudios genéticos preimplantacionales, que sí, el 71%, el 72% casi por ciento de los encuestados, y o sea, todo tenía conocimiento. Y ahora, de esa pregunta decaía, ¿qué información brindaba el PGTA? A ver cuánto sabíamos. Y había ven una variabilidad en la respuesta, la mayoría contestó no lo sé, que está muy bien. Luego contestaron que el PGTA brindaba información acerca del número de cromosomas del embrión. Después también algunos contestaron sobre mutaciones genéticas puntuales, y algunos contestaron sobre el nivel de fragmentación o
ADN del embrión. Espero yo, no me voy a poner a ahondar mucho en esta respuesta porque Nacho se explayó un montón y lo hizo bien respecto a todas estas opciones, así que si les quedan dudas, apunten al chat, lo vemos mejor. Pero bueno, me parece que con la charla de Nacho ya destrabamos muchas de todas estas cuestiones. La encuesta tiró que el 81% de los encuestados conocían sobre la existencia de banco de gametos, y en qué caso, la pregunta que seguía, en qué caso se puede necesitar óvulos, en caso de necesitar espermatozoides, en caso de necesitar ambos, ¿sí? Y porcentaje que siempre contestó no lo sé. Y bueno, la realidad es que sí, que se puede acudir a un banco de gametos para las dos gametas, o sea, para los óvulos y para los espermatozoides, ¿sí? Entonces, según la recomendación médica, su antecedente reproductivo, según su edad, van a acudir a estas gametas donadas. Eso es todo. Ahí estoy. Bueno, yo fui respondiendo varias preguntas Buenísimo, porque yo... que íbamos teniendo. Sí. Justo estaba por responder la última, que si querés te la digo y la charlamos y después continuamos con las preguntas de Instagram. Ajá. ¿Qué es mejor calidad? ¿Blasto expandido, blasto cavitado, blasto de día 5, 6 o 7? ¿Y cuándo transferir? Caro Venti estuvo a full con las preguntas. Sí, Caro Venti. se Bueno, estudió todo. bueno, entonces, ¿qué es mejor calidad? Blasto cavitado, blasto de día 5, 6 o 7. Bueno, blasto cavitado es, entiendo yo que cuando recién empieza a cavitar es un blasto más incipiente, ¿sí? ¿Qué significa cavitar? Porque por ahí Caro Venti tiene esta definición muy clara, pero no todos. Entonces, ¿qué significa cavitado? En esa imagen del blastocisto que yo le mostré, que adentro tenía como un grupito de células. Bueno, cavitado significa que ese espacio entre un grupo de células, ese espacio que hay entre el trofoctodermo, que es la capa de afuera, y el macizo celular interno, ese espacio se llama blastocele, y es la cavidad. Eso es un blasto cavitado, cuando empieza a tener esa cavidad. Ahora, un blasto que empieza a cavitar es un blasto expandido refiere a que esa cavidad empezó a aumentar de tamaño a medida que fueron avanzando las horas y empezó a entrar agua por mecanismos celulares, empieza a entrar agua a esa cavidad y se va expandiendo, hasta que ese blasto tiene la capacidad de romper una capa externa que necesita implantarse en el endometrio, en el útero. Entonces, expande, se rompe la zona, mejor la sintieron nombrar, que es esa capa a la cual yo me refería recién, que tiene que romper y es un proceso necesario para que el embrión se implante. Entonces, blasto que puede llegar a ser un blasto hermoso y muy lindo, es más incipiente, o sea, tiene menos progresión que ese blasto expandido, está más cerca de romper la zona pelúcida que el blasto que empieza a cavitar. O sea que el blasto expandido va a tener mejor pronóstico, vamos a esperar algo un poco mejor de ese blasto más expandido que el que recién empieza a cavitar. Ahora, hay mucho con la calidad del trofoctodermo, esas células de afuera que revisten al embrión, de la calidad del macizo celular interno. Hay muchas cuestiones, muchos parámetros que influyen a la calidad del embrión. Entonces, ¿qué es mejor calidad? Respecto a la expandido que menos expandido, ¿sí? Pero hay muchas otras cosas que hacen a la calidad del embrión. Ahora, respecto a los días, las día 6 o día 7, el timing, o sea, los esperados para un embrión en cultivo son tener un blastocisto expandido en día 5. Al libro y si vamos a la teoría. Ahora, yo miro un embrión y espero en día 5 encontrar un blastocisto. Lo encuentro en día 6. ¿Tiene un poco menor pronóstico? Sí,
pero puede implantar igual, y puede generar un recién nacido vivo. Y lo mismo ocurre en día 7. Baja la probabilidad de que se implante, pero puede que lo haga igual, ¿sí? Veces en los laboratorios esperamos a los embriones en cultivo hasta día 5, día 6, día 7 para ver cómo evolucionan y si logran blastos a través de esos días, logran blastos de buena calidad recomendable para transferir o vitrificar. Un día 6, 7 a lo mejor se vitrifica, ya no se transfiere. Día 5 normalmente. El endometrio se prepara para día 5, ¿sí? Le dan 5 días de profesión. Claro, eso es lo que yo quería aclarar, que si bien el embrión puede venir más lento, siempre lo vamos a considerar como que es su día 5, y vamos a transferir cuando está la ventana del endometrio, que es lo importante, abierta para recibir ese blastocito. Lo importante, digamos, es que tenemos blastocito, y después va a diferir según el día, quizás la calidad. Y es importante que ustedes hablen con el embriólogo para saber, bueno, qué calidad tengo en este día y qué chances creen que puedo tener. Pero la transferencia se articula más por el endometrio que por el día del, o sea, el día del embrión no importa. Lo importante es que es un blastocito. Bueno, voy con otra. Dale. ¿Se puede determinar si los embriones aneuploides son por causa del esperma o del óvulo? Sabí que la había respondido. Ah, no, no era. No, no, no. Perdón, pero estaba leyendo las preguntas de Instagram y podés Y volver. ya están. Es que sí, claro, es que están las que hicieron las pacientes en la cajita de Instagram también. He jugado de tiempo para seguir. Bueno, ¿querés que sigamos con las de Instagram y después vemos si ya hay repetidas, quizás? Claro, puede ser, dale, Como vos quieras. dale. Bueno, esa Dale. la contestamos, ¿no? No se puede determinar así a priori Sí, no se puede terminar. quién tiene la culpa. Escuché yo cuál era. Así que, No podemos determinar si las causas genéticas del embrión vienen por razones del no, espermatozoide o del óvulo. está bien, no. Y bueno, vayamos a las preguntas y después de Instagram y después vemos si hay algunas que no se repiten. Bueno, y en Instagram aparecieron algunas, seleccionamos algunas porque por el tiempo. Si no se criopreserva, ¿afecta en algo realizar nuevamente la estimulación y extracción de óvulos? No, de hecho no, de hecho es común. Hay veces que la paciente se frustra si al primer intento, a la primera extracción de óvulos, como puso acá la paciente en la pregunta, no se llega a criopreservar algún embrión o no se criopreservan óvulos, no aclaró acá en la pregunta, así que no sé para qué apuntaba, si para criopreservación de óvulos o de embriones, pero bueno, la respuesta es que no bajen los brazos ante el primer tratamiento, ¿sí? Que bueno, que si fueron embriones, hablen con los embriólogos y vean por qué puede haber fallado, tal vez no haya una respuesta cierta, ¿sí? Entonces, volver brazos, hay que seguir intentando y no esperen un montón de tiempo hasta el nuevo, esperen lo que necesiten, pero no bajar los brazos, no desanimarse y volver a intentar, que esto es una cuestión de probabilidades, cuanto más hay, más probabilidades tenemos de lograrlo. Bien, después, si un embrión ¿puede solucionar? Bueno, la respuesta es que hoy no. ¿Y por qué digo hoy no? Investigaciones al respecto hay muy. Las técnicas, y los que les escribí ahí, las técnicas genéticas actuales en humanos son solo para seleccionar embriones, no para corregir ninguna anomalía que detectemos en los embriones. O génico, dependiendo, bueno, según lo que explicó Nacho, y voy a ver si ese embrión, como puso la paciente ahí, uso las mismas palabras para que nos entendamos, si tiene problemas. Ahora, lo que voy a decir es, bueno, con este problema genético o con este no problema genético. No problema genético, lo transfiero. Ahora, problema genético, lo transfiero, se puede transferir, hago una consulta con un genetista, me asesoro al respecto.
qué puede pasar, qué no puede pasar, ¿sí? Siempre asesorarte, pero no se puede corregir. La respuesta es no, hoy no. Ahora, que las técnicas en un futuro avancen y se puedan corregir, no sé, hoy no. Otra pregunta, si se tienen 3 embriones, ok, yo traté de las preguntas así sin modificarlas. Entonces decía, si se tienen 3 embriones, ok, se les hizo PGTA y todos tienen el mismo sexo, ¿cuál usar primero? Bueno, la selección de los embriones que hace el embriólogo en el laboratorio es siempre selección según la evolución que tuvo ese embrión dentro del laboratorio todos los días que estuvo en cultivo y según la calidad del cisto que resultó, ¿sí? Hoy en el laboratorio no elegimos, no es elección del embriólogo, ni ninguna otra cuestión, solo la evolución del embrión y la calidad de ese embrión, teniendo en cuenta que todos eran con PGTA, eran euploides, ¿sí? Un PGTA normal. Bien, esta pregunta que seguía era bastante complicadita, era larga la explicación, y dice, estrés post-desvitrificación, o sea, post-desvitrificación de ovocitos. ¿Qué quiere decir esto? Los pongo en órbita a todos. Yo tengo ovocitos congelo. Se habla de que hay un estrés que sufren esos ovocitos ante las técnicas que, lo que decía Nacho, porcentaje que sufre un estrés, que puede ser reversible o puede ser irreversible. Si es irreversible, se lisa o da lugar a un ovocito que no va a continuar en un embrión en desarrollo, ¿sí? Nos preguntaban sobre las causas, la forma de prevención y las consecuencias. Bien, las causas son el cambio de temperatura, el ovocito, y el medio que lo rodea. Como Cami explicaba, hoy el proceso muy ocurre en un ovocito o en un embrión es que le sale agua del embrión o del ovocito y crioprotector. Que crioprotector es una sustancia que ayuda a que ese embrión, a que las membranas de ese embrión no se rompan por ese cambio de temperatura. Entonces, producir un estrés en esos ovocitos son cambios de temperatura y el medio que lo rodea, ¿sí? Prevención. Estas técnicas de vitrificación y de descongelamiento de los ovocitos también ya están muy puestas a punto. ¿Qué se refiere eso? Que todos los recaudos conocidos ya se toman. Porque podemos. Depende del tiempo, depende de la habilidad, como decía Nacho, de la habilidad del embriólogo para realizar estos procedimientos. Pero ya está todo, o sea, todo lo que se puede prevenir ya está hecho, ¿sí? Nosotros lo hacemos de la mejor manera que nos enseñaron y ya está todo dicho, ¿sí? Que se pueden ir avanzando las técnicas, pueden ir avanzando, pueden ir mejorándose. Que hay, se hace lo mejor que se puede, ¿sí? El embriólogo siempre tiene ese compromiso de hacer lo mejor que puede. Ahora, las consecuencias de ese estrés post-vitrificación puede deberse a eso, y significa que la membrana que rodea ese ovocito, como la membrana de cualquier célula que alguna vez habrá, la membrana, una capa que cambios de temperatura, ¿sí? O muchos otros procesos que no vienen al caso a explicar, pero eso lleva a la lisis de ese ovocito. ¿Qué pasa? Como Cami les dijo, en el ovocito tenemos una célula que estamos congelando. El óvulo es una célula, es grande. Imagínense que después ese óvulo se divide en 2, y se divide en 4, y se divide en 8, ¿sí? Y va generando muchas células, pero es una primer y Perdón, única célula Pau, grande. Perdón, sí. ¿tú sabes que se corta mucho cuando hablas? ¿No querés que las lea Valen a estas preguntas? Obvio, sí, yo voy pasando. Porque Porque es como no, que se corta y es como que hay un blanco en cada. Hace rato oh, ya no me y como diga. que no. Sí. Uy, entonces hablé al cohete. Bueno, sí, No, dale, se vale, si escucha, querés pero es como seguir. que te cuesta retomar el hilo porque es como que se corta muy No, frecuentemente. dale. Sí, sí, no es la idea, así que sí, dale. Están las respuestas ahí, obvio. No sé si Bueno, Valen. Ahí está. ¿se escucha? Sí. Sí. Bien. Vamos por la segunda de esta diapo. ¿Cuáles pueden ser las causas de que ningún ovocito llegue a blasto con un espermograma bueno?
Bueno, son muchas las causas y lo primero que vamos a ver es la edad de la paciente, la calidad de los ovocitos y la calidad de los espermatozoides. ¿Qué pasa con eso de un buen espermograma? Bueno, el espermograma tiene limitaciones. Podemos diagnosticar algunos aspectos de su funcionalidad, pero no todos. Entonces, hay veces que tenemos sorpresas, por así decirlo, dentro del laboratorio, y entiendo que es difícil entenderlo si yo en el consultorio te dije, no, pero vos tenés buen espermograma. Pero bueno, la capacidad diagnóstica que tenemos de nuestras gametas, ya sea el ovocito como el espermatozoide, es bastante baja en fertilidad. Tenemos un montón de herramientas que nos ayudan, pero hasta que llegamos al laboratorio y vemos cómo están funcionando esas gametas entre sí, es muy difícil predecir qué es lo que va a pasar. Entonces, bueno, puede ser que pase esto, de que ningún ovocito llegue a blasto, aunque tengamos un buen espermograma. Y cosas a tener en cuenta son el estilo de vida, también cuestiones de estrés, porque eso también afecta en la calidad de nuestras gametas, y bueno, alguna enfermedad relacionada que quizás hay que hacer algunos estudios más. Al principio hacemos quizás los estudios más generales y después vamos más a cuestiones específicas dependiendo qué se vio en el laboratorio con esas gametas. Listo, Valen. ¿Pasamos? Sí, esas eran todas. Ah, ¿ya está? Bien. Sí. Bueno, yo varias de las preguntas ya las fui respondiendo, así que me parece que está más que bien. Bueno, No sé si... bueno, la verdad es que, primero que nada, si me permiten, quiero felicitar a este grupo de embriólogos. La verdad que el día de hoy ha sido un encuentro, creo yo, muy, muy importante, como el anterior. Las preguntas han sido muy buenas, así que aquellas que por ahí son muy específicas, vamos a tratar de responder en otro contexto, y aquellas que hemos podido entender que son como más globales y generales, creo que tanto Valentina como Paula han ido contestando en el chat, y la verdad que las respuestas, sinceramente, esperamos que hayan sido de su total comprensión, y si no, nada, esperamos poder tener futuros encuentros para poder seguir alimentando este conocimiento mutuo. Así que felicitarlos a todos ustedes por su presencia, por la alegría de estar acá, y nuevamente agradecer a todos los embriólogos que están aquí acompañándonos también. Y gracias a todos por compartir este momento. Gracias Valen, gracias Paula, Cami, Nacho, y a todos por este encuentro. De mi parte, gracias de parte de SAEC, y si alguien quiere decir algo más de ustedes, con total libertad los dejo. Gracias. Me sumo de vuelta, gracias Chris, por hostear, digamos, en esta tanda, digamos, tanda me sale, pero en esta presidencia tuya, digamos, que se puedan hacer este tipo de eventos. Está súper bueno, está bueno que hay mucha gente que, siendo de vuelta sábado a la tarde, se esté conectada, se pueda sumar, esté aprovechando esto, y que esto sea cada vez más frecuente, porque, como dije la vez pasada, esto nos beneficia a todos, a los pacientes, a embriólogos y a los médicos. Así que esto es un crecimiento de la medicina reproductiva en general, para pacientes y para profesionales también. Así que desde nosotros podamos aportar este granito de arena y a su vez crecer con esto, me hace sentir orgulloso poder compartirlo también con ustedes, y bueno, nada, es algo que recién empieza, que vamos a ser parte de una transformación, y eso está bueno. Bueno, me sumo con el agradecimiento. Muchas gracias, porque la verdad que yo no tenía experiencia hablando con ustedes y me gustó mucho recibir las preguntas, y me siento más lista para afrontarlas. Un poquito más. Me da un poco de miedo la realidad, pero bueno, vamos por más.
Bueno, Así que gracias bueno. a todos. Ay, perdón, Pau, dale. No, Así- no, que les quería decir que seguro van a surgir más de estos encuentros porque fueron súper positivos y productivos para todos, como decía Nacho, así que me parece que vamos por más. Sí, Cami. Gracias a todos, yo lo único que espero es haber sido clara, que nos hayamos entendido, cualquier cosa nos consultan, tienen nuestros nombres, así que por redes, por mail, por centro, donde quieran estamos para ustedes, y decirles eso. Y otra cosita más que me quedó pendiente, cómo mejoramos la calidad de los ovocitos, hagan vida sana porque no existe la magia, coman bien, hagan ejercicio, cuídense del estrés, y seguramente vamos a tener buenas gametas para trabajar. Muy bien, Cami, buen consejo. Bueno, gracias a todos. Damos por Gracias. finalizada la charla. Dale. Chau, chau.